Dios usó de esto que estamos leyendo 700 años atrás. Pero ahí está Isaías. Dice el 29 que el Espíritu, ese es el mismo Señor, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Viene el acercamiento de Felipe con preguntas de interés sincero en lo que el eunuco estaba leyendo. Y este hombre le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí abrió de par en par la puerta, ¿verdad? Abrió de par en par la puerta, como que allá en Jerusalén no encontró maestros, probablemente porque los fariseos lo descartaron por ser gentil, por ser eunuco, ¿verdad? Probablemente era un hombre, seguramente era un hombre de color. Entonces, por diferentes razones, es muy probable que en Jerusalén no encontró quien lo ayudara a entender, y nada más se trajo la información. Y entonces aquí abre su corazón y dice: pues ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y se cita un pedacito del capítulo 53 de Isaías, que ya para entonces era un capítulo bien conocido porque era la promesa de un Salvador que iba a dar la vida por Israel y por el mundo. Y leía este hombre, miren, leía, me voy a poner las manos aquí para ilustrarlo, leía: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque él ya había visto que ahí estaba la promesa del perdón de pecados, pero no entendía quién era esa persona. Y aquí, hermanos, desde que Felipe se acerca y en todo lo demás, ya tenemos allí el acercamiento, el diálogo del que hablábamos ayer, preguntas, respuestas, ya tenemos el uso de la escritura, ya tenemos ahí, hermanos, a un evangelista en acción. Entonces dice ahí que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El 35 le podríamos llamar, hermanos, la versatilidad del evangelio y del evangelista. La voluntad de Dios es que un día lleguemos a poder compartir el evangelio a una persona casi desde cualquier porción de la escritura, casi desde cualquier porción. ¿Por qué? Porque el evangelio está entrelazado en toda la Biblia. Y es interesante que aquí Felipe no se regresó a otras porciones, no empezó en el Génesis, no, desde ahí, a partir de ahí le empezó a hablar el evangelio de Jesús y le anunció el evangelio de Jesús. Y ya dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo cual habla de que ya había comprendido la muerte, sepultura y resurrección del Señor y ya estaba listo para declarar su fe por medio del bautismo delante de Felipe. Y Felipe le dice, ¿verdad? Único requisito: si crees de todo corazón, bien puedes. Pero este creer incluye todos los puntos del evangelio: el arrepentimiento, ¿verdad? La fe personal, el Salvador, todo, el pecado y su consecuencia. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y contesta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron al agua los dos, lo bautizó, y cuando subieron, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es un relato, hermanos, de un evangelista reservado en la Biblia para nuestro aprendizaje. Y algo que quiero rescatar dentro de lo mucho que podríamos aprender es que cuando Dios nos muestra la oportunidad clara de hablarle a alguien, que es lo que veíamos ahorita en el primer párrafo del estudio que empezamos,
Él ya viene trabajando alrededor de esa persona. Él ya viene obrando. Él tiene un plan que ya está en acción, que ya está ejecutándose. Cuando yo veo a esa persona, coincido con ella, estoy cerca de ella y está el momento para empezarle a hablar del Señor, esta es una convicción que me debe sostener. Mi parte es introducir el Evangelio. Dios ya viene obrando su plan. Otros han venido sembrando en él, ya sea de la palabra o ya sea cosas malas que le han sembrado y que vienen haciendo a esa persona más sensible, la vienen ayudando a reconocer su necesidad. Y la conciencia de esa persona misma ya le ha venido hablando de su necesidad. Así que no estamos solos haciendo la labor, pero necesitamos un plan para empezar a hablar. Aquí Felipe ya sabía que podía empezar preguntando, ¿verdad? Preguntando. Y es la manera que empieza, ¿no? Versículo 30, ¿verdad? Al final. Pero, ¿entiendes lo que lees? Y claro que eso no se debe entender como una ofensa, ¿no? Ay, pero ¿a poco le entiendes? Tú. No. Más bien, oye, qué bendición que has leído la Biblia, como me vienes platicando. ¿Consideras que la has podido entender bien? ¿La has podido aplicar a tu vida? ¿Qué dirías que es lo más importante que enseña la Biblia? Ay, no, pues la verdad es que yo la leo un poquito, un pedacito, pero no creo entenderla. Y ahí empieza el evangelismo. Felipe tenía un plan, hermanos, un plan de cómo hablar, pero ese plan siempre va dentro del gran plan que Dios tiene en acción para salvar a las personas. Número 2, la razón por la cual muchos creyentes no testifican es, anoten, la falta de un plan que les muestre el comienzo, el avance y el punto clímax de lo que ellos quisieren transmitir. No es esta la única, pero es una razón muy común. Ya está el creyente animado, ya está el creyente consciente del amor de Dios, ya sabe que debe hacerlo, quiere hacerlo, está dispuesto a hacerlo, pero muy en el fondo no sabe cómo empezar, cómo avanzar, cómo terminar, y por esa razón se siente inseguro y no lo hace, no termina de intentarlo. Algunos, punto 3, algunos bombardean y ametrallan al prospecto con textos, ¿verdad? Ametrallan con versículos. Y la Biblia dice, y la Biblia dice aquí, y la Biblia dice acá, y la Biblia dice acá, porque ya conocen versículos, ¿verdad? Pero dice, esto lo hacen sin lograr ningún resultado definido. Y la persona queda confusa, pues aunque los textos lograrán hacerlo pensar, no sabe hacia dónde, ni cómo comenzar su búsqueda, ni lo que anhela encontrar. Esta es la razón, hermanos, me aparto un poquito de las notas, por la que algunos creyentes que ya tienen un buen tiempo como para poder agarrar su Biblia y compartir de Cristo, no se animan a hacerlo. Y cuando piden ayuda dicen, es que tú, hermano, ¿verdad? O es que usted, pastor, como que sí le entienden a usted. Yo pues veo los versículos y los puedo leer, pero lo que hace falta es que hilen los versículos con un plan congruente de lo que quieren transmitir. Y que el mismo hermano, la misma hermana que lo va a hacer, sepa, primero es esto, luego es esto, luego es esto y al final es esto, ¿verdad? Y entonces uno tenga ese orden básico de cómo compartir el evangelio. Otras cosas que suceden están aquí, punto 4. Otros, dice, comienzan a hacer notar a los prospectos los puntos negativos.
comienzan a hacer notar los puntos negativos de su credo o prácticas religiosas. Pero eso solo logra que la persona se ponga como, hermanos, a la defensiva. Cuando uno empieza a compartir, y es muy posible que la persona inmediatamente saque alguna creencia, saque algún punto de que es su tradición, su fe que tiene, uno a veces en su inmadurez inmediatamente se queda con eso y empieza a hablar en contra de eso. ¿Verdad? Por ejemplo, pues yo quisiera compartirte un poquito de lo que la Biblia nos enseña sobre el perdón del pecado. Y sí, está muy bien. La verdad es que yo siempre me encomiendo a la Virgencita porque a mí me ha ayudado mucho y uno ahí, ¿verdad? Uno ahí a veces en la inexperiencia uno empieza a decir, pero la Biblia enseña que solo a Dios se debe adorar y la Virgen no es Dios, y híjole, y empieza uno a atacar lo que la persona conoce, lo que la persona cree, lo que la persona ama, y entonces uno empieza a hacer que esa persona se cierre, se ponga a la defensiva, y cuando se pone a la defensiva una persona ya no hay oportunidad, al menos no en esa hora, de poder sembrar el evangelio de manera eficaz. ¿Qué se pueden decir ahí, verdad? Pues respuestas que veladamente, cariñosamente, hagan a un lado esa oposición y nos permitan seguir, nos permitan proseguir al blanco. De manera que esa persona termine de hablar lo que está diciendo y uno diga, gracias a Dios por la Virgen María. Y entonces ahí uno proseguir, ¿verdad? Y como te iba diciendo, de la Biblia algo muy importante, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, el Hijo de María. ¿Tú sabes a qué vino? Y ahí empezar, ahí continuar. Pero algunos, ¿verdad? Caen en esa tentación, hermanos, que el diablo está esperando que caigamos. Defiéndelo, ¿verdad? Defiende tu fe, defiende la verdad, contrarresta el error. No, la verdad es que contrarrestar el error, hermanos, es un asunto que es bíblico, pero que es en contextos, sobre todo, hermanos, de falsa doctrina. Ya cuando hay contaminación de falsa doctrina en la vida cristiana de algún creyente. Pero en el evangelismo personal, pues uno tiene que ser muy paciente y claro, si la persona está muy abierta y nos pregunta, pues entonces sí, contrarrestar los puntos negativos de su creencia. Pero estoy hablando del comenzar. Uno empieza y tiene que hacer a un lado cualquier punto que pudiera prestarse a confrontación. Dicen algunos que cuentan de una ilustración de un perro que no soltaba su hueso, un hueso de esos grandototes, ¿verdad? El fémur de algún animal, de esos gruesos que duran años. Y ahí estaba el hueso, todo roído, mordido, babeado, polveado, pero el perro no lo soltaba, lo traía de aquí para acá, de aquí para acá, y lo amaba, ¿verdad? Era su hueso. Y ese hueso viejo que tanto amaba, una vez un niño trató de quitárselo a la fuerza. ¿Qué crees que pudo haber pasado ahí? Imagínate un niñito metiéndose ahí a la casa del perro y agarrando ese hueso viejo y tratando de arrebatárselo. Llegó el papá cariñosamente y le dijo, mira, te voy a enseñar cómo hacerle. Y fue al refrigerador y sacó 2 trozos de jamón y se los puso a un lado, enfrente al perro. ¿Y qué creen que hizo el perro? Soltó el hueso y fue por el jamón. Y fue una lección de sabiduría, ¿verdad? Para el niño. Y a veces así tenemos que nosotros acostumbrarnos a hacer en el campo del evangelismo con algunas personas. Saber que en la medida que depositemos algo de la verdad de Dios en sus corazones, en sus oídos,
ellos mismos van a soltar aquella doctrina vieja, aquella tradición antigua, muchas veces irracional, que aman, que están acostumbrados a retener, pero solo en la medida, lo van a soltar en la medida que encuentren algo de más valor. Y por eso nosotros tenemos que concentrarnos en poder sembrar eso que es de más valor. A veces desde una óptica testimonial de cómo a mí me ha ayudado, me ha perdonado, me ha hecho sentir Dios con su verdad, con la palabra y nada más. Así que, hermanos, hay que tener un plan. Y el punto 5, pues es el ejemplo de Dios. Dios mismo ha planeado perfectamente todas sus obras. Dios ha planeado perfectamente todas sus obras. Basta con ir a Génesis 1 para ver cómo Dios fue ordenando todo hasta el perfecto orden que dejó al sexto día y en el séptimo descansó. Él ha planeado todas sus obras, ¿verdad? Todo está en su lugar. Y si algún aspecto de la actividad cristiana necesita un plan, pues es el de ganar almas. Imitemos a Dios, ¿verdad? Que tuvo un plan, es un Dios de orden. Tengamos nosotros un orden para hablarle a las personas. Además, Dios ya ha preparado, hermanos, y realizado lo que se llama el maravilloso plan de la redención. Vamos a poner entonces aquí en claro las cosas, ¿verdad? Y dice, nos toca a nosotros planear la manera de exponerlo al pecador para que éste lo comprenda, lo asimile y lo aplique a su vida. Subrayen esas 3 palabras, por favor: comprenda, asimile, aplique. Son 3 metas: comprender, asimilar y aplicar. En la comprensión uno siembra los conceptos apenas. Para que asimile, pues tiene que uno responder dudas, tiene uno que asegurarse que se está comprendiendo bien, que no se está entendiendo una cosa por otra, que no se están confundiendo las ideas, que no se están mezclando las ideas. Por ejemplo, cuando a mí me toca preguntarle a una persona después de que le he explicado, ¿consideras estar arrepentido de tus pecados? Y me dice, sí. Yo le digo, ¿me podrías, de acuerdo a lo que te expliqué o a lo que tú ahorita crees, me podrías decir para ti qué es arrepentirte de tus pecados? Bueno, dice, y empieza a explicar lo que esa persona piensa. Si la respuesta es de acuerdo a la Biblia, ya avanzamos. Pero si me dice, bueno, es que yo siempre me he dolido, a mí siempre me ha pesado fallarle a Dios, por eso yo siento que estoy arrepentido. Ahí es donde uno tiene que ayudar a asimilar. Mira, el arrepentimiento, que es importantísimo para que puedas aceptar a Cristo, no es remordimiento. Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otra. Y claro, uno ya sabe lo que es y uno lo explica. Entonces, mi objetivo al presentar el plan es que comprenda de primera vez, que los conceptos lleguen a su mente, que asimile, ¿verdad? Que diferencie. Otra cosa que hago es, ¿consideras que crees en Jesús como Salvador? Sí, dicen. Y yo les digo, esa fe que acabas de declarar, de acuerdo a la Biblia, implica que ya no confías en ti para salvarte, que ya no confías en religiones para salvarte, que ya no confías en esfuerzos tuyos. ¿Es correcto? ¿Crees en Cristo solamente? Sí. Avanzamos, porque hay una fe en Cristo. No hay media fe en Cristo, media fe en Él, media fe en la religión. Algunos dicen, bueno, creo en Cristo, pero también yo tengo que hacer mi parte. Ahí nos damos cuenta que no ha asimilado lo que bíblicamente es la fe. Digo esto, hermanos, porque los objetivos al presentar el plan nos toca planearlos a nosotros para que comprenda, asimile y aplique. Aplicar, pues, es el objetivo para que la persona lo reciba, lo haga propio, lo haga suyo. Y eso es lo que también, hermanos,
Hay mucha carencia de esa clase de apropiación espiritual. Mucha gente, mira, lo voy a ilustrar. Mucha gente cree aquí, pero no cree, ¿verdad? Mucha gente confía en Dios, habla de Dios, sabe de Dios, dice que cree en Dios, pero no es una convicción que dirija realmente su vida. Si lo fuera, hermanos, ¿verdad? Los frutos serían otros. Hay mucha gente que puede decir, sí, yo creo en el Cristo que murió y que perdonó mis pecados y todo, y eso lo dice yendo camino en una peregrinación, haciendo esfuerzos para salvarse. Entonces hay cosas que no han conectado, que la Biblia enseña, y esa es nuestra labor al presentar el plan. Entonces, para no confundirnos, hay 3 planes de los que hemos hablado, 3 planes. Primero, el plan de la redención de Dios, ese plan donde Dios, sabiendo que íbamos a pecar, decide encarnarse en Cristo y venir en un momento de la historia y pagar el precio por nuestros pecados, resucitar para nuestra justificación y ascender al cielo para interceder por nosotros desde ahí, y por el Espíritu Santo estar convenciendo a las personas mediante otras personas, ¿verdad? El plan de la redención es por gracia la salvación. Un segundo plan es el que está en acción Dios personalmente con cada pecador, obrando en sus circunstancias, preparando su mente, obrando en sus decisiones, recordándole a su conciencia, como lo que vimos que hizo Dios con el eunuco, y usa diferentes instrumentos. Usó ahí un ángel, usó a Isaías, ¿verdad? Y usó al Cordero, que también en Isaías ya se narraba el Cordero. Son esos personajes que aparecen ahí. Pero el plan del que estamos hablando es nuestro plan para exponer el Evangelio. Pero los 3 planes van engarzados, van relacionados. La fuerza para yo hablar mi plan, mi estructura, es los 2 planes que ya expliqué y que la Biblia nos dice. ¿Qué ventajas te da contar con un plan, con un bosquejo, con una serie de puntos? Bueno, primero, te dará confianza para comenzar, ¿verdad? Si tú tienes tu plan, te va a dar confianza. Vas a saber por dónde empezar, te vas a sentir en paz, tranquilo, de tener ese plan en tu mente o en tus notas, como sea. Y eso es una ventaja grande, porque el que va a hablar vive estrés, vive ansiedad cuando no sabe cómo va a empezar y qué va a decir, ¿verdad? Si de por sí es difícil pararse delante de alguien y hablarle, ¿cuánto más si no tenemos un plan? Así que este es el primer beneficio. 2, usted detectará, con un plan, detectará anticipadamente las reacciones del prospecto, ¿sí? Porque yo ya sé que lo primero que le voy a hacer saber es que es pecador. Y como yo ya sé eso, y luego le voy a hablar de un tema todavía más difícil, que es el resultado del pecado, yo ya voy a estar a la expectativa de ver cómo va reaccionando, ¿verdad? Entonces eso me permite que la conversación yo la vaya anticipando. Además, número 3, otro beneficio es que usted o tú controlas la conversación. Esto, hermanos, en el sentido de guiar, de proponer, de ir llevando la iniciativa de lo que se llama la consecución de la plática, no en el sentido de imponer, ¿verdad? Y que solamente yo hable y nada más. No, sino que yo me preparo, tengo mi plan, entonces yo sé que hacia dónde voy, y entonces yo puedo ir manejando, dirigiendo, guiando a la persona para ir llevándola a ese punto. No nos imaginemos que el evangelismo es contienda y que voy a estar todo el tiempo persuadiendo a alguien que no quiere oír. No, a veces hay casos así y Dios nos da sabiduría para saber cómo responder y hasta dónde parar y todo. Por eso estamos estudiando las excusas más comunes, ¿no? En el apéndice C. Pero en muchos casos, hermanos, Dios nos va a conceder personas abiertas, personas dispuestas, personas que quieren ser guiadas
al evangelio, que quieren oír una explicación y que se dejan llevar por ti. Entonces tú tienes que tener un control de la conversación para irla dirigiendo. Eso es una bendición, porque entonces ayudas, orientas. Además, tener un plan, número 4, le permite ir al grano. Creo que se entiende esta expresión, ¿verdad? Todavía la usamos. Ir al grano, o sea, ir a lo que importa, ir a lo importante, al punto medular. ¿Cuál es el grano del evangelismo? ¿Qué es ir al grano en el evangelismo? De todo lo que ya estudiamos, por ahí salió. Ir al grano en el evangelismo es presentar a Jesucristo a una persona. Para eso tengo que poner todo lo que va antes y tengo que ir llevando la conversación. Pero el grano, el asunto, el punto de lo que vengo diciendo cuando evangelizo es: tú eres pecador, no puedes hacer nada, Cristo te salva, aquí está Cristo, te invita a que le abras la puerta de tu corazón, te pide eso, ¿qué dices? Claro, ahí me ahorré ahorita muchas cosas, ¿verdad? Versículos y explicaciones, pausas, preguntas, respuestas, pero ese es el grano. ¿Cómo lo sé? Porque tengo un plan. Si no tuviéramos un plan, solo vamos a planear, ¿verdad? Rima. No tengo un plan, ¿qué voy a hacer? Voy a hablarle planeando como un avión. Voy a dar vueltas, ¿verdad? Sin llegar al punto. Por eso el plan nos ayuda a ir al grano, hermanos, a no planear como un avión, sino ir hacia donde debemos ir. Además, número 5, con un plan no tendremos que memorizar muchos versículos bíblicos. Pero sí necesitamos ubicar y tener los más básicos. Hay momentos donde el tema no es el evangelio, el tema es una consejería de otros asuntos difíciles. Pues Dios ahí nos va a demandar, sobre todo a los consejeros, a los líderes, pastores, nos va a demandar conocimiento de más porciones que necesitamos recordar para entender las cosas y aconsejar y orientar. Pero cuando tenemos un plan al evangelizar, sabemos, mira, con estos 6, 7, 5, 4, 2, 3 versículos puedo explicar y la persona puede entender completamente el evangelio. Pues estos ya los tengo bien preparados, ahí está, ¿verdad? Ya estoy listo en cuanto a versículos, por eso ya tenemos los 7 versículos para ir aprendiéndolos. Ojalá que ya estén avanzando en eso, hermanos, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 5:21-8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 3:19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, ¿verdad? Bueno, y ahí me faltó un pedacito. Y vengan tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y Él envía a Jesucristo. Y Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? 7 versículos que nos permiten el planteamiento del evangelio. Son 4 principales y 3, ¿verdad? Auxiliares. Ahorita ustedes pueden decir, ay, el hermano. No se sorprendan, hermanos. Son 7 versículos de miles de versículos que hay en la Biblia, ¿verdad? Son 7 versículos apenas.
Y tengo desde mis 18 años, ¿verdad? Predicando la Biblia, estudiando la Biblia, entonces no se sorprendan, mal me vería que no me supiera los 7 versículos para evangelizar. Entonces es una meta alcanzable para cualquiera de nosotros en este tiempo de nuestras vidas. Cuando tenemos un plan, entonces no tenemos la necesidad de saber muchos, pero sí los necesarios. Como la mente, número 6, queda libre de la presión de planear el paso siguiente, ¿verdad? No estamos diciendo, ay, ¿qué voy a decir y qué sigue? Porque ya tenemos nuestro plan. Entonces podemos concentrarnos en la presencia del Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque la presencia del Señor me da poder y me da confianza para hablar. Estoy con la persona, le estoy compartiendo, pero en mi mente hago conciencia, Señor, tú estás aquí. Señor, háblale tú, convéncele tú donde yo no puedo. Muéstrame, ¿verdad? Obra en él, guíalo. Dame sabiduría. Estamos también concentrados en la presencia del Señor. Hay 2 ejemplos, hermanos, que nos muestran cómo es que la conciencia de esa presencia es lo que da poder, denuedo, es lo que da sabiduría, es lo que da amor, es lo que da una manera idónea para hablar de acuerdo a la situación y a la persona. Mira, anótalos. Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1. El ejemplo de Elías, un profeta. Su oficio era hablar la palabra de Dios y tenía que decirla sintiérase como se sintiera. Tenía que decirla sintiérase como se sintiera el receptor. Tenía que decirla viniérale lo que le viniera, ¿verdad? Era su oficio. Y Dios le iba a demandar si no decía exactamente lo que Dios pensaba de cada cosa. Y dice ahí Elías 17:1 de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, por cierto, ¿verdad? El más perverso rey de Israel probablemente, o de los más, un rey que estaba por medio de su esposa en contubernio ahí, matando profetas, matando sacerdotes, un tiempo difícil, y le dice, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué sigue, hermanos? En cuya presencia estoy. Y le dice a un rey que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo la fishball? Decía tu abuelita, ¿verdad? Sí, tu abuelita, ¿no? ¿Cómo la fishball? Decía la abuelita de Armando. Pero ¿por qué pudo hablar así, hermanos? Porque estaba consciente de la presencia de Jehová. Acá, como rey, era un foco de 100 watts. Dios, uno de 1.000.000 de watts. Entonces, no hay problema. Te digo lo que Dios dice, porque Dios está conmigo. Y Moisés, mira, Hebreos 11:27. Moisés tuvo uno de los oficios fuertes de guiar al pueblo en tiempos donde no había todavía ningún buen ejemplo a seguir. Por eso es tan amado por el pueblo hebreo, porque él fue el pionero que fue usado por Dios para rescatar a su nación. Y si usted leyera la historia detenidamente de Moisés en Éxodo, vería como una y otra vez tuvo que entrar a la cámara real de Faraón, a veces él con Aarón, y hablarle de los juicios y hablarle de las plagas y poner su rostro duro en medio de esa circunstancia con el rostro del rey y advertirle y amonestarle y pedirle lo que Dios decía. Pero mira cómo es que pudo hablar así, con esa certeza. 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque, ¿qué dice? Se sostuvo como viendo al invisible. Así que el evangelismo, hermanos, requiere de un plan para poder, al hacer eso, concentrarnos en el Señor y no estar temblando.
y no estar llevados por el miedo, estar tranquilos. Y todo esto, número 7, recae para beneficio del prospecto, porque la confianza de usted, dice, se reflejará en el prospecto. ¿Te imaginas ir a una consulta con un doctor o con un dentista? Con un dentista, vamos a ponerlo así, y que te dijera, bueno, ya lo revisé y mire, pues voy saliendo yo de la licenciatura y creo que tiene una caries. No estoy seguro si es caries o si es algo que ahorita no se lavó bien los dientes, pero si me permite, déjeme ver. Imagínate, que te hable así con inseguridad, con probabilidad, con que tal vez no, tal vez sí, con temor, ahí lo veas, ¿verdad? Temblando. Evangelísticamente, hermanos, nosotros no trabajamos con dientes, no trabajamos con corazones o pulmones físicos que son tan importantes, sino que Dios nos concede, hermanos, operar corazones, hablar a la conciencia, decir, Juan, por poner un ejemplo, ¿estás preparado para presentarte ante un Dios santo? Marta, ¿cómo vienes viviendo tu vida hasta hoy? Aquí dice que todos los que hemos pecado merecemos la muerte. ¿Estás tranquila de cómo has vivido? Operamos corazones. Tenemos que decir cosas, hermanos, de trascendencia eterna. Por eso necesitamos un plan bien calibrado con la Biblia. Advertencias antes de presentar este plan. Advertencias, primero. Y bueno, esa manera, hermanos, de presentar así tranquilamente y todo, con confianza, le va a dar seguridad a la persona que por dentro va a decir, bueno, lo que me está diciendo no es tan fácil de discernir, pero de que está seguro y tranquilo y que parece que sabe lo que está diciendo, sabe lo que está diciendo. Y eso es un aporte grande en momentos donde tenemos que ayudar a alguien espiritualmente. Advertencias, primero, debe haber una actitud de fe y confianza en la obra del Espíritu Santo al estar hablando. Fe y confianza en la obra del Espíritu Santo. Por favor, busquen Juan, hermanos, 16 y anótenlo allá a un ladito. Juan 16. Esto fortalece el punto anterior. Juan 16, 7 al 11. ¿Qué dice, por favor? Nico. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Gracias, Nico. Miren, hermanos, qué bendición, qué joya hay aquí para los que estaremos evangelizando a alguien en el futuro. Dice que la labor de consolar la hace el Espíritu Santo. Consolar, del griego parakaleo, es convencer con argumentos a alguien en un sentido. Consolar tiene que ver con convencer. Estoy muy triste por esta prueba. El consolador me convence de que no todo está perdido. Me convence de que Dios me ama a pesar de la circunstancia adversa. Estoy ensimismado en una mala actitud o en un pecado. El consolador me da argumentos para persuadirme de dejar de ser así. Consolar tiene mucho que ver con convencer.
Por eso dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tú le hablas a la persona del pecado y diriges tus palabras a sus oídos, a su entendimiento, a su razón, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está declarándole a él su condición a nivel de su espíritu muerto. En su alma se lo está diciendo, le está sintiendo eso. Y le hace ver que vive mal porque nunca ha creído realmente en el Señor. Por eso le convence de pecado. El oficio del Espíritu es convencer de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Tú le hablas al pecador, ¿verdad?, de la necesidad de vivir una vida limpia, pero el Espíritu Santo le convence en sus adentros de la verdadera necesidad de un cambio de vida, cosa que solo Cristo le puede proveer. Y tú le adviertes del juicio a su mente, pero en su conciencia, en lo profundo, el Espíritu Santo le testifica que realmente va a venir un ajuste de cuentas y que tiene oportunidad hoy de hacer algo. Entonces, muy importante subrayar en nuestro manual la frase en el punto 1, solo somos introductores. Con fe y confianza declaramos de Cristo porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros haciendo su labor y yo solo estoy introduciendo el Evangelio a la mente mientras que el Espíritu lo lleva al corazón. 2. Importante, Dios no nos ha dicho que tenemos que ganar a toda persona. Dios no nos ha dicho que tenemos que ganar a toda persona. Nos ha dicho que tenemos que intentar ganar, que hablar, que testificar a toda persona que podamos, que esté en nuestras posibilidades alcanzar. Eso sí nos lo ha dicho, pero no ganar. Así que es importante no sobrecargarnos. Número 3, sigamos la dirección del Espíritu Santo en cuanto al momento de testificar y en cuanto a la actitud de insistir. Ya hablamos un poco de esto, sobre todo en el campo de la familia, dimos unos consejos al principio del curso. Pero aquí solo quiero remarcar, hermanos, que si bien la necesidad de salvación es urgente, no digo que no, es urgente que la gente oiga, porque la muerte está latente, la muerte es un suceso inminente que podría ser en cualquier momento, ¿verdad? Y hay peligros que rodean la vida de cada persona. Es urgente y hay un infierno, ¿verdad?, esperando a todo pecador que no se arrepienta. Es urgente, sí, pero ningún pecador perecerá hasta que Dios le haya dado todas las oportunidades que Él juzgue necesarias. Eso es muy importante. Hay que, entonces, en momentos de una negativa rotunda, en momentos donde las circunstancias y el tiempo hicieron imposible que pudiéramos lograrlo, hay que descansar en el Señor. Situaciones donde vemos que los ánimos se van levantando, mejor es frenar y saber en nuestro corazón que el tiempo para que esa persona con buen corazón y humildad reciba el Evangelio no es este momento. Tampoco nos tomemos de eso para usar una fraseología religiosa vana que algunos usan muy a la ligera, de decir, los tiempos son de Dios, ¿verdad? Yo no le hablo a nadie ni le digo nada a nadie porque los tiempos son de Dios. No, el tiempo es, el día de salvación es ahora. Yo hablo de cuando ya estás
y hablaste y dijiste y citaste y la persona preguntó y todo, y aún así dijo la persona, mire, a mí me han dicho así más de una vez, hace poco me lo dijeron, todo lo que usted me dice me gusta, me cuadra, pero sabe, quiero pensarlo porque yo siempre he creído en esto y yo como que no encuentro diferencias, pero todo lo que usted me dice me cuadra. Y eso de aceptar a Cristo creo que ya lo he hecho, pero bueno, también usted me dice que es así y así. Déjeme pensarlo. Y le digo, está en la libertad. Nada más déjeme decirle que la Biblia dice que la vida es esto y que es urgente, pero está en la libertad. Le vuelvo a preguntar, ¿le gustaría aceptar a Cristo en este momento? Híjole, mejor después. Bueno, a ese momento es al que se refiere aquí. Cuando ya pudiste hacer bastante, o bien lo que te dejó la persona hacer, llega un punto en donde tú puedes insistir, pero el Espíritu Santo te puede guiar cuánto insistir, hasta dónde, y mejor dejar la puerta abierta que cerrarla con una conversación acalorada, donde a veces la carne sale a relucir, y allá están algunos diciendo, pues entonces vete, y ya, ¿verdad? Ya hasta perdimos el testimonio ahí. Y todavía damos acción de gracias, ¿no? En el templo. Pero le dije que el infierno lo esperaba, ¿verdad? Dice uno, ¿dónde está el amor? No, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude en cuanto a la actitud de insistir y al momento para testificar si es oportuno o no. ¿Verdad? Hay algunos que se aferran tanto a tratar de testificarle a alguien que está muy ocupado y que nada más le está oyendo con un 5% de su mente, ¿verdad? Y entonces hay que tener ahí dignidad en cuanto al evangelio y saber que si la persona no está captando, no tiene caso, hermanos, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que no echemos nuestras perlas, ¿verdad? Delante de los cerdos, una ilustración para hablar de que algo muy valioso no lo desperdicies con alguien que no quiere aprovecharlo. No tiene caso, ¿verdad? Que te pongas en ese plan aferrándote. Hay que ser sabios y en todo caso estar orando y hacer pre-evangelismo con esa persona hasta que se dé una oportunidad. Número 4, cuando ya estés en acción presentando el plan o antes de presentarlo, proponte esto: voy a proseguir al blanco, no me voy a dejar desviar, ¿verdad? Porque a veces es una tentación. Ya cambió el tema y pues sí, está interesante hablar del fútbol también y entonces ya se desvía uno, ¿verdad? O ya empezamos a hablar de la formación de la Biblia, ya empezamos a hablar de algunos cristianos que salen en la tele y ya empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Hay que proseguir al blanco, hay que proseguir con los no cristianos. El Señor nos llamó a sembrar la semilla del evangelio. La introducción al plan, hermanos, la introducción a ese plan, después de una breve plática preliminar. Después de una breve plática preliminar, subrayen breve plática preliminar, por favor, porque este ya es un elemento del plan, ¿verdad? Es un elemento para empezar. Después de una breve plática preliminar, abra brecha con 3 preguntas que revelarán la condición espiritual del prospecto y lo confrontarán con su necesidad. Todo ese párrafo que acabo de leer, después de una breve plática preliminar, toda esa parte, por favor, si estás por ahí, Richie, léenos otra vez ese párrafo, hermano. Después de una breve plática preliminar abra brecha con 3 preguntas que revelarán la condición espiritual del prospecto y lo confrontarán con su necesidad. Después de una breve plática preliminar, abra brecha con 3 preguntas que revelarán la condición espiritual del prospecto y lo confrontarán con su necesidad. Para poder hacer evangelismo, hermanos, antes de ponernos a hablar del plan de salvación, tenemos que tener alguna evidencia de la condición espiritual de la persona,
saber dónde está parada. No tanto doctrinal, no tanto eclesiásticamente, no tanto religiosamente, sino espiritualmente. ¿Dónde está su confianza con respecto a su propia alma, a su espíritu, a su relación con Dios, a su vida eterna, a su alma, ¿verdad? A su destino eterno, quiero decir. Entonces, aquí se nos proponen 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la primera? Carla, por favor. ¿No? Luis o Jenny, ¿cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Le interesan a usted las cosas espirituales, o sea, las cosas de Dios? Gracias. Esa pregunta, hermanos, yo la he usado mucho y sigue siendo una pregunta útil y que da pie a conversar sobre las cosas espirituales. Esa pregunta a mí me ha servido. Pregunta 2, por favor, Luis. ¿Alguna vez ha pensado usted en llegar a ser un verdadero cristiano? ¿Alguna vez ha pensado usted en llegar a ser un verdadero cristiano? Esa es otra pregunta, hermanos, que podríamos plantear, pero únicamente, ¿verdad? Aquí esta pregunta, pues, tenemos que ser sabios para plantearla a una persona que no está defendiendo o muy apegada a otra religión, porque en nuestros días llegar a ser un verdadero cristiano, pues es algo que algunos lo entienden en términos de ser de nuestra religión. Entonces, esa pregunta se puede plantear en ciertos contextos con ciertas personas que tienen el fuerte deseo de ser verdaderamente cristianos, de ser verdaderamente espirituales. Se puede plantear esa pregunta. Y una tercera que también ayuda bastante es esta. Si alguien le preguntara, ¿qué es ser cristiano? ¿Usted qué le respondería? Y lo que está entre paréntesis, hermanos, dice, la mayoría de las respuestas que se dan a la tercera pregunta se relacionan con lo que hace un cristiano, por lo que el ganaalmas insiste con amabilidad. Pero, ¿qué es ser cristiano? Muchas personas, cuando uno les pregunta, oye, y si te preguntaran para ti qué es ser cristiano, ¿qué contestarías? Muchos que van a decir, ser cristiano, pues ir a una iglesia, ser cristiano, pues portarse bien, ser cristiano, pues leer la Biblia, ser cristiano, pues hablar de Cristo, ¿verdad? Ser cristiano, pues imitar a Cristo, ¿verdad? Pueden decir diferentes cosas. Y ahí es donde uno, ¿verdad? Ante esta tercera pregunta uno puede decir, pero eso es lo que hace un cristiano, pero ¿qué es ser cristiano? ¿Verdad? Y cuando la persona empieza ya con la situación así como de duda, ¿verdad? Ahí es donde uno entonces empieza y hace la transición para empezar a hablarle del plan. Ahora, sobre estas preguntas, hermanos, quiero decirles también, y si tienen la oportunidad de anotar, preguntas como estas las podemos adaptar según la ocasión y la persona. Según la ocasión y la persona. Con la práctica vamos hallando maneras de introducirnos
Con la práctica vamos hallando maneras de introducirnos, pero estas preguntas siempre pueden ser útiles para empezar a hablar de las cosas espirituales. Cuando la conversación, ¿verdad?, preliminar, ya vamos viendo que ahí ya llega a su fin y todo, pues entonces uno deriva el tema y la pregunta clave ahí de transición, el Espíritu Santo te la puede dar para que tú la plantees, pero una pregunta genérica es esta, alguna de estas tres, ¿verdad? Sobre todo ahí la primera y la tercera, ¿verdad? Que son preguntas útiles para, de la plática preliminar, derivar a la presentación del plan. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo manejar una plática preliminar. Pero antes de eso quiero dejar en claro entonces que estas preguntas de transición que revelan la condición del prospecto, su interés, su condición, no son rígidas. Cada uno puede ir aprendiendo algunas preguntas. Otra que pueden anotar ahí, otra pregunta muy útil, hermanos, es esta. Claro, viene después de una plática preliminar y cuando ya el momento es adecuado. Oiga, Genaro, Marcos, quien sea. Y si usted, hay que decir siempre así, ¿verdad?, para la persona, Dios no lo quiera, si usted, ojalá viviera mucho tiempo más, hoy, de un infarto, de un accidente, muriera, ¿dónde estaría? ¿Dónde iría su alma? Esa es otra pregunta. Y cuando la persona dice, pues no sé, pues yo quisiera, pues a lo mejor, pues viene entonces la propuesta. Me gustaría mostrarte con la Biblia, con base en 4 versículos principales de las Escrituras, cómo saber a dónde ir, cómo tener certeza de ir con Dios al morir. Está bien, ¿verdad? Más o menos, hermanos, esa es la transición, pero quería que comprendiéramos la utilidad y lugar de preguntas que nos permiten derivar al plan del Evangelio. Vamos a ver, hermanos, esta plática preliminar, ¿verdad?, que nos han preparado 2 actores especiales, y después de eso continuamos. Pobre Ramón, en un momento casi perdió toda su familia. Es verdad, fue terrible el accidente. Y bueno, pues en este mundo, donde todo el mundo está deprisa, donde nos concentramos solamente en obtener lo nuestro, donde ha avanzado el egoísmo y la maldad, donde lo que antes era malo, hoy se toma por bueno, donde la delincuencia está por todos lados, parece que uno ya no puede estar seguro en ningún lugar. ¿Te imaginas? El que provocó el accidente venía tomado. Y de veras, tienes mucha razón. No lo había pensado. Hace apenas 4 días estábamos con él y con su familia. Qué triste. Sí, recuerdo esa reunión. ¿Cómo nos la pasábamos con él? Y la verdad sí es muy triste. Pero así es la muerte. Termina con todo lo bueno que tenemos. ¿Sabes? Desde que el pecado entró en este mundo, también entró la muerte. Y la muerte lo echa todo a perder. ¿Cómo lo sabes? ¿Hablas con mucha seguridad? Bueno, es que la Biblia lo dice, la palabra de Dios, y además la Biblia es la verdad. Y ella no solo nos habla de lo que te acabo de decir de la muerte y del pecado, sino que también nos enseña cómo podemos sobrellevar cuando este suceso llegue a nuestra vida.
A propósito, ¿te interesan las cosas espirituales, las cosas de Dios? La verdad es que con la rutina de la vida, con lo que uno hace, no piensa en estas cosas hasta que sucede algo como lo que le pasó a Ramón. Es cuando te pones a pensar y te hace reflexionar. Es verdad. Oye, ¿y alguna vez has llegado a pensar en ser un verdadero cristiano? Pues he leído la Biblia de mis padres algunas veces, pero te voy a ser muy franco, no entiendo nada. Bueno, y si alguien te dijera o te preguntara qué es ser cristiano, ¿tú qué le dirías? Bueno, ser cristiano es portarte bien, hacer cosas buenas, hacerle bien al prójimo. Bueno, eso realmente es lo que hace un cristiano. Pero ¿te has preguntado qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? La verdad, no me había preguntado eso. Bueno, pues podemos aprovechar y si me lo permites, yo te lo puedo explicar. ¿Te interesa? Sí, ¿por qué no? Mira, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Me permites ir a estas citas? Bueno, yo sé que si estuviéramos aquí les daríamos un aplauso a los actores, ¿verdad? Pero dénselo desde allá, hermanos, a distancia, ese aplauso. Espero que se haya escuchado todo bien. Ellos acaban de hacer un drama, bueno, no es un drama, es nada más un sketch del diálogo preliminar de una plática previa que aparece en el apéndice A, ¿verdad? Que está ahí en sus manuales, en el apéndice A. Es muy importante, hermanos, ¿verdad? Saber que, pues, ese fue un sketch bajo control, en la calma de una sala, ¿verdad? Y que no va a ser exactamente así la realidad. Usted agréguele un poquito esa cercanía con la persona, esa manera de hablar de la persona, ¿verdad? Que pues ahí el evangelizable, que era Armando, pues estaba muy tranquilo, muy interesado, ¿verdad? Y se dejaba hablar el uno al otro. Usted tiene que agregarle ahí el ritmo, ¿verdad? El picor de lo que es la plática con una persona y irla llevando, añadirle, ¿verdad? Preguntarle. Pero note cómo es que el evangelista, que era Jonathan, lo planteó con seguridad, con certeza, ¿verdad? No titubeó. En ese sentido, usted y yo no debemos titubear, ¿verdad? Si llega algo que no podemos responder, bueno, que llegue en su momento y ya, pero mientras tanto vamos con certeza, sabiendo lo que la Biblia enseña y lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermanos, la preparación inmediata, dice el inciso F, la preparación inmediata es que después de la plática preliminar, habiendo planteado la pregunta y habiendo llevado a la persona, situándola en la necesidad, ¿verdad?, de conocer lo que es ser cristiano, de tener certeza de su vida, de tener certeza del perdón de pecados, ¿verdad? Repito, usted puede adaptar de acuerdo a las circunstancias. El punto es que al situarla ahí, dice el inciso F, que mientras usted va sacando su Biblia, dígale: si me permite, quisiera leer y comentarle 4 versículos de las Escrituras cristianas. Ahí usted podría decir algunos textos bíblicos, ¿verdad? Lo puede mencionar como usted quiera, que explican lo que es ser un cristiano. Subraya, por favor, hermano, subraya la frase, lo que es ser un cristiano. Y abajo de esa frase, ponle, se puede adaptar. Se puede adaptar. Entonces, tienes una persona que te das cuenta que ha batallado mucho con el alcohol, con los vicios, con el carácter, con la sexualidad desordenada, alguien que perdió un familiar, te das cuenta que es alguien que está confundido de alguna situación, ¿verdad?, en su vida, alguien que perdió el trabajo, no sé. Y entonces
Si me permites, después de la plática preliminar, después de la pregunta de interés en lo espiritual, si me permites, deseo comentarte algunos versículos que nos explican cómo tener seguridad de una relación con Dios, que nos explican cómo experimentar el perdón completo de Dios, que nos explican cómo poder ir al cielo, que nos explican cómo prepararnos para enfrentar nuestra muerte. Hay muchas maneras de decirlo, y esta es una, lo que es ser cristiano. Así que yo quería ser claro en esto, hermanos, y decir que aquí se requiere pues la práctica, que Dios nos dé sabiduría, pero esta pregunta que planteó Jonathan, ¿le interesan las cosas espirituales? Es básica, se puede usar, como ya lo expliqué. El punto es llegar a situar a la persona para entonces sacar la Biblia. Sobre sacar la Biblia, hermanos, no tengamos temor, ¿verdad? Evitemos llevar la Biblia en el teléfono. Claro, si no hay de otra, pues usemos lo que tengamos. Pero recomiendo mucho, hermanos, que carguemos nuestra Biblia, que tengamos una Biblia en el auto, que tengamos una Biblia en la casa, otra Biblia en el lugar de trabajo, ¿verdad? O inclusive que tengamos un Nuevo Testamento pequeño, de bolsillo, en la camisa, o que lo tengamos muy a la mano, ¿verdad? Para que en cualquier momento que se presente la ocasión, si me permites, aquí tengo mi Biblia, voy por ella, ¿verdad? Vieja, no, ve por ella, la traes, ¿verdad? Mejor dile amor, ¿verdad? Corazón, en fin. Y entonces la traes. Hay muchas personas que se pueden llegar a asustar al ver una Biblia, pero también hay muchas que pueden crecer en interés al ver una Biblia. Hay mucha gente que en su corazón dice, ay, yo siempre he querido leer la Biblia, siempre he querido saber qué dice ese libro, siempre, y ahora que ya veo que alguien lo tiene y lo usa y lo raya y lo maneja, oye, qué padre, hay mucha gente también así, ¿verdad? Entonces, saquemos el libro, hermanos. Dios nos dejó la palabra escrita, porque la palabra escrita tiene peso. No me refiero al kilo que pesa este libro o a los 800 gramos, sino al peso de ver algo que siempre ha existido y que está ahí para la gente, disponible. Este va a ser el libro que se va a abrir el día del juicio, testificándole a la humanidad, claro, del año 100 para acá, porque, bueno, existía la escritura, sí es cierto, desde hace más, pero me refiero, no desde antes, ¿no? Porque los de antes van a ser juzgados en base a su propia conciencia, a otras cosas, pero de que si existe la Biblia hasta acá, la Biblia va a ser abierta para recordarle al hombre que Dios siempre tuvo el mensaje disponible. Entonces, saca tu Biblia, no temas de eso, eres cristiano, ¿verdad? Lleva tu Biblia bajo el brazo, que no te importe, ¿verdad? Que te importe más honrar al Señor, inclusive con tu Biblia ahí. Así que, presentación del plan, primer versículo. Vamos a descansar 2-3 minutitos o 5 máximo para si alguien necesita hacer algo ahí en casa y no irnos de largo como ya lo hemos hecho a veces también. Vamos a hacer aquí una pausa, hermanos, y continuamos. Vamos a continuar. Gracias por estar aquí nuevamente, hermanos. Gracias por permitir este receso, ¿verdad? Y continuar. La presentación del plan. Entramos a la presentación del plan y vamos a avanzar un poquito antes de concluir con el testimonio que está preparado para hoy. Por inicio, hermanos, quiero recordarles que para poder presentar el plan de salvación es indispensable que conozcamos, que ubiquemos y que guardemos en nuestro corazón estos 7 versículos. Con la experiencia y con el tiempo usted puede formar otros planes, otros caminos. Tú puedes hacer tus propias vías para poder testificar, ¿verdad? Pero ahorita te animo a que aprendamos este camino de versículos, esta estructura. Así que sigue en acción, que te memorices estos 7 textos, los marques en tu Biblia, los escribas en una tarjeta
y entonces los puedas aprender de memoria y ubicar. Inclusive que tengas marcada tu Biblia con estos pedacitos aparte de colorearlo, de marcarlo con marcatextos. A ver, John, un close-up. Todos conocemos, muchos de nosotros conocemos este tipo de separadores, ¿verdad? Que salen de la Biblia, que salen de la hoja, y donde uno pone ahí la guía para poder cambiar de un texto a otro rápido, sin tener que buscar y hojear. Estas cosas, hermanos, son baratas, o uno mismo las puede hacer, o se las pueden robar a Janet, como yo una vez le tuve que robar a Janet varias en una emergencia de un sermón, y que estaba ahí dividiendo mis versículos. Te debo un paquetito, Janet, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, marcar, ubicar y decir, en cualquier momento que alguien me pida o que se dé la oportunidad, yo ya sé que ahí tengo mi plan, mis versículos preparados. Ahora, quiero que anoten, hermanos, a la vuelta de esta página lo siguiente. Puntos clave. En toda presentación del plan. Puntos clave en toda presentación del plan de salvación. Puntos clave en toda presentación del plan de salvación. Ya sea, hermanos, al testificar persona a persona, al compartir a un pequeño grupo, o inclusive al predicar a un grupo más grande. Son cuatro puntos clave, ¿verdad? Al testificar o al presentar el plan de salvación. Y van a ver ustedes que presentar el plan de salvación es de lo más sencillo que puede haber, aunque tiene puntos no sencillos de asimilar por la persona o de admitir por la persona, y uno debe ser muy claro, ¿verdad? Y ser muy sensible y pedir discernimiento para saber si realmente está cayendo, está entrando, si realmente la espada está cortando, si realmente la daga del evangelio está penetrando el corazón o no, para no evangelizar a nivel racional, sino en el corazón. Pero en sí, hermanos, es sencillo. Estos 4 puntos que les voy a dar están presentes en esta estructura del plan que vamos a estudiar. Están presentes. Pero estos 4 puntos también deben estar presentes si yo en el futuro uso un pasaje o si uso un solo versículo. ¿Se puede dar el plan de salvación desde un solo versículo? Pregunta, ¿se puede dar? Sí, hay textos que Dios nos regaló especialmente para, usando un solo versículo, estructurar nuestra presentación del plan. El más conocido, que es muy completo, Juan 3:16, ¿verdad? Aparecen todos los elementos que aquí les voy a dar, que son 4. Anótenlos. Una frase introductoria, muy, muy breve. Toda presentación del evangelio debe contemplar, 2 puntos. Toda presentación del evangelio debe contemplar, 2 puntos. Y aparte, escriban, número 1, la culpa. La culpa. La culpa. Número 2. Pónganlo abajo. Número 2. La pena. La pena. O paga. La pena o paga.
Número 3, la provisión. La provisión. La provisión. Y número 4, la invitación o aplicación. La invitación o aplicación. Detrás de toda estructura, de todo plan, sea una testificación breve y ágil, o sea un sermón evangelístico más elaborado, detrás de toda presentación del plan de salvación, debemos contemplar, hablar de la culpa. ¿Qué significa eso? Hablar del pecado y del responsable, que es el hombre. La culpa está sobre el pecador que ha cometido el pecado, que ofende a Dios. La culpa. Lo vamos a tocar en el futuro, con la ayuda de Dios, desde muchas perspectivas. Vamos a atacar, vamos a hablar de la culpa, vamos a explicar la culpa como una mancha en la conciencia, como una venda en los ojos, como una incapacidad de caminar rectamente, como una enfermedad que ha cundido en el alma del pecador, como una actitud de beligerancia y de rebelión ante el Creador. Hay muchas maneras, el punto es que hay que tocar la culpa. La pena o paga, la pena o paga. Es hablar de la consecuencia, o mejor dicho, de las consecuencias de lo que merece el pecado. Y ahí hay dos campos de consecuencias: el terrenal o físico, y el espiritual y eterno. El pecado, hermanos, en el hombre ha traído consecuencias y siempre traerá consecuencias. La Biblia solamente dice muerte en una de las porciones que vamos a ver. Pero esas consecuencias son aquí, claro que sí, pero también son después de aquí. La Biblia advierte de las consecuencias, de la pena, de la paga, de la sentencia que se va a ejecutar sobre el pecador, sobre su pecado. Aquí la va llevando, la va pagando el pecador no arrepentido, pero después de aquí también lo va a pagar. Eso enseña la Biblia, eso tenemos que predicar. La provisión. Cristo muerto por nosotros. Cristo resucitado, Cristo enviado, el Salvador. La provisión es Cristo y lo podemos presentar de tantas maneras como la Biblia nos lo dice. Él es el que pagó, Él es el Cordero, es en su sangre preciosa, Él es la puerta por la que hay que entrar, Él es el agua que hay que beber, Él es la vida que hay que recibir, Él es el Redentor que nos va a liberar, Él es el mediador para con el Padre, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el perdón de pecados, en fin, la provisión, algo que vino de arriba para con cada persona que lo quiera recibir. Obviamente ahí metemos mucho se trata entonces de una obra divina, la salvación, una provisión. Dios nos alcanzó, Dios nos visitó, Dios nos regaló. Por ponerle un texto a este punto muy claro, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por ponerle un texto a la culpa, ¿verdad? A la culpa, podríamos hablar de el mismo
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ahí está la culpa. Y por ponerle un texto a la pena o la paga, podríamos poner el mismo Romanos 6:23, pero también podríamos poner Apocalipsis 21:8. Y también podríamos usar o poner aquí Isaías 59:1 y 2. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y finalmente, hermanos, la invitación o aplicación donde podríamos usar o poner ahí como referencia Juan 1:12 y Apocalipsis 3:20, entre otros. La invitación o aplicación del Evangelio es abrir la puerta a la persona para que reciba al Señor, invitarlo a invocar a Cristo, situarlo con Cristo ahí en la puerta. Esa es la invitación, esa es lo que equivale a un anfitrión que prepara una cena, la sirve, la presenta, ¿verdad? Formalmente o de manera más campirana, ahí puso todas las cosas, ¿verdad? Mató los animales, pescó los pescados, asó las carnes, hizo los tacos, todo. Bueno, todo eso que acabo de decir son los primeros puntos. El cuarto, la invitación, equivale a cuando el anfitrión dice, pues ya está, vénganse, pásenle, coman, siéntense. La mera invitación, el mero momento ya, donde hasta la saliva empieza a raspar el estómago del hambre que da. Pero, ¿qué sería si alguien prepara, invita, compra y nunca dice, pasen, sírvanse, coman? ¿Verdad? Esa es la invitación. Así que aquí está, hermanos, la sencillez del plan, la sencillez del Evangelio en cuanto a comprenderlo y declararlo. Pero para que sea creído, pues tiene que haber fe, tiene que haber oración, tiene que haber obra del Espíritu Santo y tiene que haber un instrumento cada vez más adecuado, más apto en lo espiritual como en lo práctico de cómo lo va a ir presentando. Por eso, vamos a ver, quiero presentarle el plan de salvación a una persona. Y ya le dije, si me permites, voy a usar mi Biblia para comentar contigo algunos versículos que nos aclaran, que nos explican cómo es que podemos tener certeza para después de esta vida, cómo es que podemos tener el perdón, cómo es que podemos ser cristianos, en fin. Mira, el primer versículo que te quiero mostrar, y si quieres enfocarme tantito, John. ¿Ya? Sí. Mira, le decimos, mira, el primer versículo que te quiero mostrar, y entonces yo tengo mi separador aquí en Romanos 3:23. Y además abro y tengo subrayado con marcatextos, ¿verdad? Y tengo ahí mi Biblia marcada con pluma, con marcatextos, y le digo, mira, aquí dice, y le señalo con mi dedo con una pluma, ¿verdad? Porque él va a ver que yo abro mi Biblia y va a ver un montón de letras y va a ver muchas cosas interesantes ahí, más si tu Biblia tiene mapas intercalados o notas de explicaciones, pero tú señalas y llevas tu dedo exactamente a 3:23 y le dices, le lees, 3:23 y le lees, mira, aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo aquí, hermanos, cuando yo testifico, te lo comparto, déjame situarme ahí, Romanos 3:23. Yo aquí le leo a la persona y le pregunto. A veces es obvio y no le pregunto, pero cuando no es obvio, ¿a qué me refiero? Mira, a veces es obvio que la persona puede leer, sabe leer, no le pregunto. Solamente después de mi lectura inicial, despacito, mira, dice aquí, ya para entonces ya, si puedo, ya capté su nombre. Mira, Genaro,
Te voy a mostrar un primer versículo, dice aquí la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y me detengo en la coma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Genaro, ¿lo puedes leer tú otra vez, por favor? ¿Qué dice? Y entonces Genaro, ¿verdad? Se queda viendo el versículo y dice, perdón, aquí voy a sacar mi pluma. Y entonces tú se lo acercas y él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante, hermanos, hacer eso, si la persona sabe leer, porque es vital que la persona haga contacto con las Escrituras. Aunque él lo está oyendo y lo importante es el oír, si tiene la Biblia ahí a mano, que la lea y tómate tú la libertad y pídele que lo lea. Cuando es obvio, no le pregunto, le pido que lo lea. Cuando a mí no me parece tan obvio y tengo mis dudas, le pregunto primero. Le leo, mira Genaro, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Genaro, ¿alcanzas a leer? ¿Puedes leer esta letra de mi Biblia? Es la pregunta que yo les hago. Sí, todavía. Algunos dicen, ¿no? O, ¿qué cree que no? No traigo mis lentes, es que está muy chiquita. No se preocupe, yo se la voy a leer nuevamente y otra vez. Entonces, a cada versículo hay que darle dos lecturas, una yo y una la persona. Yo pongo el ejemplo con una lectura despacito para que la observe bien y él repita en su ocasión que le toca. Si no puede leer, entonces yo se lo leo dos veces. Mire, va de nuevo y ahí va, ¿verdad? Ahora, una vez que se ubicó el texto, hermanos, que ya se leyó dos veces, por lo menos ahí, entonces, según nuestro plan que tenemos aquí, esta hoja del plan donde está el número 2, ¿verdad? Valórala mucho, todo el estudio, pero esta hoja valórala mucho. Este es el mero plan, ¿verdad? Que estamos aprendiendo en este curso. Entonces vuelves y ya leíste o él leyó la segunda vez y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú vuelves a la primer parte del texto, la que está remarcada ahí en el estudio y que en la presentación va a aparecer en 3, 2, 1, ahí está. Tú, después de las lecturas, vuelves a la parte del texto, a la parte inicial que está resaltada ahí con negro y le dices, mira Genaro, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Y entonces, en nuestro estudio, hermanos, y va a aparecer, vienen 4 puntos, gracias, John, hazlos aparecer todos, 4 puntos con los cuales nosotros podemos explicar esa frase, por cuanto todos pecaron. Estos 4 puntos, hermanos, desarrollan una explicación completa de esa frase bíblica, por cuanto todos pecaron. Es mi contenido a explicar y está por puntos para que pues se pueda ver claramente. ¿Qué vamos a explicar? 4 cosas. Primero voy a decir lo que vamos a explicar y luego les voy a dar el ejemplo. Vamos a explicar, después de por cuanto todos pecaron, le vamos a explicar a Genaro, 1, que la palabra de Dios afirma que todos, subrayen o marquen todos, por favor, que todos somos, también somos, subraya los dos, todos somos pecadores. Importantísimo ser y usar un lenguaje incluyente. Tú inclúyete. Mucha atención en esto, hasta si quieren anotarlo. Cuando comparto el evangelio, yo mismo soy un pecador. O sea, lo somos, pero cuando comparto el evangelio especialmente, yo tengo que recordar y hablar como si estuviera antes de aceptar a Cristo. Es muy importante eso, hermanos, ¿verdad? Hablar incluyentemente. Eso es lo que más ayuda cuando compartimos del Señor, a que estemos hablando de Él como pecador. Voy a explicar, número 2, la definición del pecado.
Y una definición muy sencilla de aprender es que el pecado es toda rebelión activa o pasiva contra Dios. Y número 3, ahorita voy a volver a explicar otras cosas, pero número 3, voy a explicarle bajo este punto que todos hemos pecado en cualquiera de las 3 grandes áreas: lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Tú te puedes, si quieres darme un poquito ahí la cámara, John, tú puedes acordarte de eso cuando expliques eso, como si fuera un canto de niños que va de arriba hacia abajo, y vas a explicar o vas a recordarlo bien con esta ilustración. Todos pecamos en cualquiera de las 3 grandes áreas: con lo que pensamos, ¿verdad? Tus manos hacia tu frente. Con lo que decimos, tus manos en tu boca, y luego las extiendes. Y con lo que hacemos, ¿verdad? Son 3 movimientos para recordar las 3 grandes áreas en las que todos pecamos: con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, son 3 cosas, y la cuarta dice: la prueba de la comparación con Cristo. Ese punto es muy bonito, hermanos, muy bonito. Ahora, ya que tenemos las 4 cosas que vamos a explicar debajo de por cuanto todos pecaron, vamos a entenderlas un poco más. La primera es una afirmación bíblica. Nota muy bien, la primera es una afirmación bíblica. La palabra de Dios afirma que todos somos pecadores. No te tiemble la mano, pero una manera que yo te recomiendo es: Genaro, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Y entonces tú preguntas, para que él afirme, tú preguntas: ¿cuántos dice aquí, Genaro, que hemos pecado? Inclusive con tu pluma, mientras le preguntas eso y le dices: ¿cuántos dice aquí con tu pluma? Sin rayar, porque si no vas a tener mucho ahí ya que no va a dejar ni ver. Pero le haces el movimiento sobre la palabra todos. De veras, hermano, no estoy mintiendo, así es. Y hay personas que requieren esa guía. Algunas no, algunas rápido leen y ya les preguntas, ¿verdad? Tú vas viendo, pero algunas dice: ¿cuántos dice aquí, Genaro? ¿Cuántos? Lo voy a exagerar para que lo puedan ver. ¿Cuántos dice aquí, Genaro, que hemos pecado? Y va a decir: pues todos. Y entonces ahí tú afirmas este punto. Así es, Genaro. La palabra de Dios afirma que todos hemos pecado. Y ahí Dios te va a dar palabras, pero tú puedes extenderte un poquito. No importa, Genaro, otros factores como nuestra condición social, económica, inclusive nuestra religión, nuestra edad. Realmente todos, el pastor que predicó, cualquier líder religioso, cualquier persona, por más buena que pueda ser en su vida o buenas obras, ¿tú crees que haya alguien que nunca haya pecado de alguna manera? No, pues no. Ahí está el primer punto, ¿no? Una manera de explicarlo. Ahora, ¿y sabes, Genaro? Voy a definirle: por cuanto todos, ya hablé de todos, ahora, pecaron. ¿Sabes, Genaro? El pecado es cualquier rebelión, activa o pasiva contra Dios. Pecamos o nos rebelamos activamente cuando Dios prohibiendo algo, yo decido hacerlo. Entonces me estoy rebelando activamente. Me estoy poniendo en acción en contra de Dios. Y pecamos o nos rebelamos pasivamente cuando Dios ha dicho que yo haga algo y yo me quedo quieto. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos. ¿Habrás oído, Genaro, de los 10 mandamientos? Sí. Pues mira, un ejemplo de la rebelión activa es que Dios dijo: no matarás.
¿Y qué hace el hombre, Genaro? No, pues mata, rebelión activa. No es el único pecado, pero es un ejemplo. Y ahí mismo en los 10 mandamientos, ¿sabes? Hay otro mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué no hacemos muchas veces nosotros? No, pues muchas veces no los procuramos, no los honramos. Entonces esa es rebelión pasiva. Dicho sea de paso, pues ya le estás empezando a hablar de desobediencias, ¿verdad? Ahí que a lo mejor están pesando en su conciencia. Yo en esos momentos a veces pongo otros ejemplos más ad hoc, ¿verdad? Yo a veces le digo, mira, Dios ha dicho al esposo, amarás a tu mujer, ámala como a ti mismo. ¿Y qué hacemos muchos varones a veces? No, pues a veces no lo hacemos. Es rebelión activa, no pasiva. O a veces les he llegado a decir, ¿sabes? Hay un mandamiento en Juan 5 que dice, escudriñad las escrituras. ¿Y qué hace la gente? Mucha gente, ¿qué hace con la Biblia? No, pues no, ni en cuenta. Somos pecadores. Bueno, rebelión activa, pasiva. En cuanto al punto 3, creo que se explica por sí mismo, hermanos, pero aquí se puede afianzar esto diciendo después de que todos pecamos, ¿verdad? De acción o de omisión, ¿verdad? Activa o pasiva, en las 3 grandes áreas. A veces pensamos lo que no deberíamos, y aunque nadie lo sabe, Dios ve nuestra mente. A veces no pensamos lo que deberíamos de estar pensando. Y lo mismo en cuanto a nuestras palabras, a veces decimos lo que no, o callamos lo que deberíamos de decir, y en las acciones no se diga. ¿Y sabes una cosa, Genaro? Respecto a este punto de que todos hemos pecado, en la Biblia solo hay una persona, una, no más, de la que se dice que nunca cometió pecado, nunca. Y dile, arriésgate, dile, ¿sabes tú quién es? Te arriesgas a que diga, pues la Virgen, ¿verdad? ¿Y ahí qué haces? Nada. Lo corriges, ¿verdad? Con amor, pero arriésgate, porque estás entablando ¿te acuerdas? Diálogo. Entonces, tú le dices, ¿sabes quién es? Algunos, es muy bonito, te dicen, nuestro Señor Jesucristo. Y tú ahí debes de asentir, correcto. Y si por ahí te acuerdas, ¿verdad? Le citas, hay un texto que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Verdad? Estoy citando 1 de Pedro 2, 24 me parece, o 22 por ahí. Entonces, Él es el único que nunca hizo pecado. Si te dijera que la Virgen o alguien, dile, realmente no. La Biblia dice de ellos que todos ellos, la Virgen, en fin, pidieron perdón por sus pecados. Y ya tú le dices, el único del que la Biblia dice que nunca pecó es Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí viene, hermanos, ¿verdad? Anótala por ahí, cerquita de la 4. La pregunta que le vas a hacer es, si tuvieras delante de ti a Jesucristo, ¿te atreverías a decir que tu vida es tan santa como la suya? Repito, si tuvieras aquí a Jesucristo, ¿te atreverías a decir, a comparar su vida con la tuya o a decir que tu vida es igual de santa que la suya? Y ahí es donde una persona normalmente va a decir, no. Otra de las comparaciones, aparte de la de Cristo, que podemos hacer aquí es, si tuvieras, Genaro, en una lista aquí los 10 mandamientos, ya le puedes recordar algunos, y sobre todo recuérdale aquel que dice, no codiciarás, ¿verdad? Que es donde muchos fallan o fallamos. O aquel que dice, honra a tu padre, o aquel que dice, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? En fin, recuérdale algunos. Si tú tuvieras aquí los 10 mandamientos,
podrías mirarlos y decir delante de Dios, todos estos los he guardado a la perfección. Y si te dijera que sí, que no lo creo, dile, y esto apréndelo tú, hermano. Oye, los 10 mandamientos son una estructura principal, pero la Biblia tiene 611 mandamientos. ¿Sabes cuáles son los 611 como para decir que los has guardado todos? Y entonces el punto aquí es que con cordialidad, pero con firmeza, vayamos presentando la realidad de ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? La realidad de la pena, no, de la culpa, ¿verdad? De la culpa. Todo este punto tiene que ver con la culpa. Y entonces, hermanos, viene algo que es muy importante que se llama transición. Y la transición dice, la Biblia nos indica, Genaro, que el pecado también tiene una grave consecuencia, subrayen grave consecuencia. Ya que expliqué por cuanto todos pecaron y quedó claro que todos, inclusive Genaro y yo, tenemos esa realidad sobre nosotros de ser pecadores, entonces la transición es decirle que también la Biblia nos habla no solo de que somos pecadores, que hemos fallado, sino que hay una consecuencia. Y entonces, ahora mira, te voy a mostrar Romanos 6:23, das vuelta a tus páginas ahí y le lees todo el texto. Mira, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me lo puedes leer otra vez, Genaro, por favor? Sí, porque ya lo va a leer él. Y entonces te quedas solamente con la primera parte, ¿verdad? ¿Qué pasó con la segunda parte de Romanos 3:23? Se puede usar la segunda parte de Romanos 3:23 para hacer la transición. Porque dice la parte B de Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo puedo decirle, mira, aquí también nos dice la Biblia en Romanos 3:23, la parte B, que del pecado hay una consecuencia. Aquí dice que es destitución. Ahora acompáñame a ver Romanos 6:23. Y entonces lees el texto y te vas a quedar para explicar en la primera parte. Mira, Genaro, ya lo leímos, pero ahora mira, dice, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí, estimados hermanos, aquí hoy nos vamos a quedar, ¿verdad? Estamos aprendiendo a desarrollar el plan. Les animo a que si hoy mismo que terminemos de orar y todo, vamos a pasar ahorita al testimonio, pero ahorita mismo que terminemos de hablar, pueden entre ustedes practicar y evangelizarse. Solamente lo correspondiente al primer versículo y la transición del primer versículo lo hagan, ¿verdad? A ver, te voy a testificar, vamos a ponerte otro nombre, ¿verdad? Te vas a llamar así, basado, yo te voy a ir explicando. El primer versículo, tú lo vas a leer y estas explicaciones tenlas ahí a la vista, porque ahorita todavía no te lo aprendes bien, pero tenlas y desarróllalas ahí en acción, ¿verdad? No solamente leas los puntos, trata de leer los puntos, orientarte y ir desarrollando estas 4 cosas que hoy acabamos de explicar, hermanos, ¿verdad? Para que se vaya afianzando. Y si te animas a grabar un video, ¿verdad? Nos lo mandas y lo pasamos mañana. ¿Verdad? Lo vamos a hacer, mañana vamos a terminar, hermanos, el plan, ¿verdad? Pero ahorita quiero dejarle ahí para que escuchemos el testimonio de un hermano que hace años se convirtió al Señor, que no todo fue siempre firmeza, un hermano que tuvo diferentes etapas en su cristianismo y de los últimos años, ya varios para acá, ha sido un hermano fiel. Y le quiero dejar el tiempo a Isidro para que nos comparta cómo fue que le compartieron, cómo fue que lo fueron afirmando en los caminos de Dios, ¿verdad? Y pongamos atención para este testimonio, hermanos.
Buenas noches, hermanos. En esta ocasión me toca hablarles acerca de mi testimonio de conversión. Hablando de Dios, yo escuché hablar de Dios desde una edad muy temprana, ya que mi abuelita era muy católica y nos obligaba, en especial a mí y a mi hermano, a ir a misa. Yo no entendía muchas cosas y veía muchas figuras, estatuas. No entendía en realidad acerca de lo que ahí se hacía. Mi familia, humanamente hablando, era una familia de buenos modales y educada. En ella se nos inculcaron valores de igualdad, libertad, fraternidad. Pudiera decirse que era una buena familia. Fui creciendo y obviamente empezaron las dudas, los cuestionamientos del porqué de las cosas y también la rebeldía. Buscaba lo que me hacía falta, no sabía qué era, pero sabía que algo me hacía falta. Lo busqué con las amistades, en el conocimiento académico, etcétera, hasta que entendí que Dios existía y que tenía que buscarlo, pero no lo encontraba. Escuché a los testigos de Jehová, a los mormones, en ambos casos leí mucha literatura de ellos y pensé que estaban locos. Una vez fui a una iglesia cristiana y al ver lo que hacían, me salí de ese lugar pensando que los que adoraban a Dios necesitaban ser locos. Veía el comportamiento de católicos, testigos, cristianos, lo que hablaban y lo que hacían y pensaban, lo que hablaban y lo que hacían, y pensaba que eran unos hipócritas porque decían una cosa y hacían otra cosa. Empecé a compararlos conmigo y yo decía, yo soy mejor que ellos. Si es así como son, entonces no necesito a Dios. Así pasaron algunos años. Después conocí a Mayra, ella es mi esposa, y ella me dijo que era cristiana. Todavía recuerdo lo que le dije, que aún con ese defecto la aceptaba. Pero ella nunca debatió conmigo, simplemente me hacía comentarios acerca de lo que es la vida cristiana y era diferente a lo que yo había visto antes. Empecé a ver coherencia con el hablar y el actuar de un cristiano, hasta que un día le dije que fuéramos a una iglesia como a la que ella se reunía. Fuimos, vi a los presentes, escuché las alabanzas, la predicación y entendí que eso era una verdadera iglesia. Continuamos asistiendo esporádicamente, luego más frecuente, y ponía atención a las predicaciones, pero en mi interior, aunque desesperadamente buscaba a Dios y quería ser su hijo, siempre comparaba a los demás y decía, yo no quiero ser así, yo soy mejor que ellos. Hasta que en una reunión, no recuerdo de qué fue esa reunión, un varón muy humilde comentó que daba gracias a Dios porque la salvación era un asunto personal entre Dios y uno. Y fue allí donde entendí que no se trataba de los demás, sino de mí, ante mi Salvador. Y fue entonces cuando le pregunté honestamente a Mayra cómo podía aceptar a Cristo, y ella me encaminó a aceptarlo. Y recuerdo también que inmediatamente fui con el pastor y le dije, pastor, quiero que me bautice. Él con amor me explicó que nada me impedía bautizarme si yo de verdad había creído, me había arrepentido y había aceptado a Cristo como mi Salvador, pero que si yo lo prefería, primeramente tomar el discipulado para que ese acto de obediencia fuera más claro en mí y entendiera mejor. Tomé el discipulado, lo terminé, pero la influencia de mi familia en la carne y mi falta de convicción me tuvo alejado e intermitente en mi crecimiento espiritual,
Aunado a eso también la influencia de una institución muy poderosa a la cual yo asistía, me tenía en ese estado de mediocridad cristiana, hasta que Dios me removió desde mis cimientos, porque yo le pedía dirección y Él nos movió de una ciudad a otra, y entendí que Él quería que me rindiera totalmente ante Él, que dejara mis dudas, mis anhelos, mis dones y habilidades, y que los rindiera ante Él, y Él obraría en mi vida. Cuando me rendí ante Él, empecé a aprender y a entender sus preceptos, sus mandatos, empecé a involucrarme en la obra de Él, preparándome en mi corazón, en mi mente, y Él empezó a obrar en mi vida y la de mi familia. No fue fácil, fue dejar cosas del mundo por ir tras las promesas de Dios. Fue cuando me comprometí a las cosas de Dios y a partir de ahí empecé a participar. Desde entonces he tratado de ser un verdadero cristiano y trabajando en la obra, en la iglesia donde Él nos colocó, hasta llegar a ser diácono de la Iglesia Bautista del Calvario en Pachuca. Y ahora Él nos movió, entiendo que fue una decisión de Él habernos movido aquí a Querétaro. Aquí en Querétaro, cuando llegamos, buscamos también una iglesia, y pues en nuestro corazón Él nos movió a estar en esta iglesia que también amamos, que cuando llegamos todavía era una misión, y pues ahora ya como iglesia estamos también trabajando y participando. Y pues bueno, hermanos, no ha sido el camino fácil, hay muchas cosas que quisiera yo ahondar en ellas, pero sé que el tiempo también es importante. Yo era una persona que con la ciencia trataba de demostrar que Dios no existía, y muchas personas que se acercaron a mí, y tal vez cristianos verdaderos que se acercaron a mí a darme las nuevas de salvación, yo los rechacé. Y ahora la ciencia que me servía para no creer en Dios, la ciencia me ha enseñado la perfección de la creación de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque pues Él me sacó del lodo cenagoso en el cual yo estaba, y ahora pues estoy disfrutando de sus promesas y también esperando las que Él tiene para cada uno de nosotros. Es todo, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Isidro, por compartirnos. No es mucho el tiempo, ¿verdad?, para indagar más en lo que sucedió, pero nos da una idea general muy buena. Coincide, ¿verdad? Hoy hablábamos del tiempo de Dios. Hoy hablábamos de cómo es que Él tiene un plan con cada persona y cómo es que el momento oportuno para que un cristiano, dijo Isidro, muy humilde, mencionara un punto crítico en cuanto al encuentro personal con Dios, con Jesús, fue lo que terminó, ¿verdad?, de dinamitar el corazón de Isidro en aquellos años, más todo lo que se sumó con respecto a Mayra, y bueno, un pastor dispuesto, disponible en ese tiempo. Gracias a Dios por eso, hermanos. Cerremos comentando sobre este testimonio, cerremos comentando sobre algo que Dios el día de hoy nos tocó, nos recordó, algo útil, y orando, ¿verdad?, también los unos por los otros. Mañana, hermanos, cerramos esta etapa y continuaremos, Dios mediante, en febrero, con otras 2 semanas programadas que estaremos anunciando. Pero mañana, hermanos, es el último día. Vamos a cerrar terminando de ver todo el plan y una parte importante de lo que es la seguridad de salvación, ¿verdad? Así que les esperamos mañana, hermanos, a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga y vamos a cerrar los unos con los otros. Buenas noches, hermanos.